Sí. Bueno, voy a empezar a grabar, muchachos. Entonces, primeramente, avisos. Ok. Entonces, lo primero, esta semana es la semana del 28. Entonces, la cuarta semana del curso. Siendo la cuarta semana, tienen que entregar el póster de proceso y va a haber una tarea de un proceso en la plataforma de cursos. Va a haber una tarea. Entonces, el póster de proceso y la tarea de la plataforma de cursos. Em, ¿Qué más? La próxima semana sería su examen parcial, su primer examen parcial. Va a ser en la plataforma de cursos también, va a ser totalmente en línea. Entonces, pues bueno, tienen que entregar lo que serían sus tareas para estas semanas y la próxima examen. Vamos viendo cómo se van sintiendo. Em, Otra cuestión, eh, antes que nada, pues hay que hablar de las dudas, ¿no? Vimos hasta el momento 3 ejemplos de lo que son, balances macroscópicos de materia. Bueno, vimos dos ejemplos más, algunos conceptos previos. Pues, no sé si tengan alguna duda de momento. Parece que no. Pero bueno, lo que vimos un proceso en donde estamos separando físicamente, 2 flujos másicos que se mezclan en un tanque de lavado y posteriormente se separan por mecanismos físicos en un lodo y una solución decantada. Luego vimos el proceso de un horno de reducción directa, donde Matita entra en contraflujo con lo que sería una mezcla de gases reductores, y de esa mezcla obtenemos unos gases que tienen además algo de vapor de agua que se produce durante la reacción, y por ende, pues aquí la composición cambia, ¿no? Tenemos dióxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua. El vapor de agua lo eliminamos en esta trampa de agua, ¿no? Donde lo condensamos y lo eliminamos totalmente y recirculamos esos gases, los cuales son reacondicionados con una corriente fresca y teníamos que calcular el flujo de purga para que se mantuviera en estado estacionario con estas condiciones. Entonces, este hierro que se está produciendo a partir de esta hematita, vimos que es un balance directo, considerando una reacción al 100%, de manera que podíamos eliminar esta corriente, y la trampa de agua simplemente la podíamos convertir como un término fuente del hidrógeno, ya que lo que estamos haciendo es eliminar ese hidrógeno, ¿no? Que reacciona en el horno de reducción directa. De tal manera que simplificamos a tener únicamente un proceso en el cual balanceamos el flujo de gases de hidrógeno y de dióxido de carbono. Esos fueron los dos ejemplos que vimos, más los ejercicios de los conceptos previos. ¿Tienen alguna duda de estos o de la tarea que tienen que entregar esta semana? A ver, todo bien. Ok. Bueno, esta semana les digo, tienen su tarea, es un balance también sencillito, pero si tienen duda, pues lo checamos. Mm, bueno, entonces ya terminamos estos, vamos a ver otro ejercicio. Y ese ejercicio, esto, también ya me entregaron sus pósters, se los voy a mandar calificados al ratito, ahorita los califico terminando la clase. Eh, pero bueno, ahorita se los califico y se los mando. Vamos a ver este tercer ejemplo. Y con este ejemplo, déjenme oculto estos controles flotantes, ajá. Con este tercer ejemplo, terminaríamos de ver los aspectos más generales de un balance macroscópico de materia. Con esos 3 ejemplos, pues vamos a atacar gran cantidad de situaciones. Únicamente nos quedaría, pues,
Cada balance va a tener sus características propias, cada proceso tiene su propia física, su propia química, por lo tanto, pues no les puedo enseñar cómo resolver absolutamente todos los procesos a los que se vayan a enfrentar ustedes en la vida, pero pues ya con estas generalidades que vamos a ver, ya deberían poder atacar cualquier proceso que les vaya saliendo, ¿no? Donde vayan a aplicar los balances macroscópicos de materia. Em, y les digo, la próxima semana es su examen, entonces vayan preparándose. Va a ser igual en la plataforma de cursos, va a ser el día sábado para que tengan 3 horas para hacerlo. Va a ser en línea. Voy a preparar yo el examen de tal manera que no vayan a tener ningún problema. Bueno, espero yo, ¿no? El semestre pasado aplicamos el departamental en línea y sí fue como, pues le surgieron bastantes dudas durante la resolución del problema, entonces voy a intentar extenderlo, poniendo algunos ejercicios, no teóricos, pero sí algunos, o sea, el examen va a ser un problema, un balance macroscópico de materia. Y dentro de ese balance, pues voy a intentar como separarlo en secciones, ¿no? Primero, ¿cuál sería el sistema a estudiar? Segundo, ¿cuáles son los datos que conocen? A lo mejor alguna conversión de unidades para que tengan los datos en las unidades correspondientes para que resuelvan. Y después, pues ya les voy a preguntar valores precisos, ¿no? De los flujos para que pues ustedes puedan ir resolviendo el balance como tal. ¿Ok? Bueno, dicho esto, pues procedemos con el tercer ejemplo. No sé si tengan alguna duda de esto, de momento. De momento no, profesor. De momento no, todo claro. Ok. Eh, bueno, entonces vamos a pasar con el tercer ejemplo. Control L. Y se trata de un horno básico de oxígeno. ¿Ok? Mm, y entonces, dice el problema. El proceso de horno básico de oxígeno, lo van a encontrar como BOF por sus siglas en inglés, para la producción de acero es posible debido a que el calor liberado durante las reacciones de oxidación es suficiente para mantener fundido el arrabio. Acuérdense que cuando vimos el proceso siderúrgico, el arrabio era el producto del alto horno, que es un metal que tiene mucho contenido de carbono e impurezas en general, ¿no? Entonces, estas reacciones lo que hacemos es inyectarle oxígeno en un flujo supersónico. Ese oxígeno reacciona principalmente con el carbono que tiene el arrabio, pero también con otras, otros componentes que están en el mismo. De manera que al ser la reacción exotérmica, lo que estamos haciendo en realidad, pues es una combustión. Esa combustión libera mucha energía eh, y eso es suficiente para mantener fundido el metal, ¿no? Primero a rabio y que conforme va reduciéndose la cantidad de elementos de aleación e impurezas, pues va teniendo la composición de un acero primario, siendo necesario en muchas ocasiones adicionar chatarra para controlar la temperatura del reactor. La chatarra, como tiene menos impurezas, no va a reaccionar con ese oxígeno, pero nos va a servir para mantener la temperatura en un nivel adecuado. Al final del proceso se obtiene acero primario que posteriormente será refinado para ser empleado en la producción de productos semiterminados del mismo. Entonces, la finalidad de los procesos siderúrgicos es obtener productos semiterminados. Mm, Al horno, además de la chatarra y el arrabio, se le adiciona un escorificante que permite obtener una escoria estable y con la basicidad requerida para no tocar el refractario de trabajo del horno. Básicamente, el horno es un cilindro de material refractario que está contenido en una carcasa de acero. Ese material refractario, como vimos en las primeras clases, una de sus características es que es un mal conductor térmico y eléctrico, ¿no? En este caso nos interesa que sea un aislante térmico. Eso nos va a permitir que en el exterior del horno, a pesar de que el interior esté muy caliente, pues nosotros tengamos una temperatura adecuada para que haya humanos por ahí trabajando. Eh, ¿Cuál es el problema principal que pudiéramos tener con un refractario? Es que
la escoria y en general el metal líquido pueden reaccionar con ese refractario desgastándolo. Principalmente la escoria sería el problema en este caso. Para que esa escoria no ataque el material refractario o no reaccione con él y no lo desgaste demasiado, tenemos que mantener la basicidad de la escoria al mismo nivel que el refractario. Y esa basicidad de la escoria nos los da tanto el metal que estamos trabajando, que va a generar una escoria muy particular, como el uso de aditivos para la escoria, en este caso escorificante, ¿no? Nosotros metemos un escorificante que puede ser una mezcla de óxidos o algunas sales que reaccionan con el baño para generar compuestos específicos que van a ser de carácter alcalino o ácido y los cuales pues tienen que empatar con el horno. En el caso de las escorias de acero, de los aceros, son escorias que van a tener un carácter básico. Si trabajaran con hierros, van a ser escorias ácidas. Entonces, dependiendo de la aleación que ustedes vayan a usar, pues van a usar un refractario que empate con la basicidad de la escoria que se va a generar, pero además pues le agregamos un escorificante, que les digo pueden ser óxidos o sales, que van a mantener ese carácter ácido básico de la escoria, ¿no? Bueno, entonces dice, la figura uno presenta un esquema de los principales suministros y productos durante la operación del horno básico de oxígeno. Información disponible para la producción de una turbina métrica de acero se presenta en la tabla 1. El aire se incluye debido a que el análisis químico de los gases producidos se realiza en una campana de extracción, donde no es posible despreciar dicho aporte en la mezcla de gases. Entonces, como está abierta la atmósfera, pues viene el aire cuando hagan el análisis químico, ¿no? Y aquí está el esquema de cómo va a trabajar el horno básico de oxígeno. Entonces le vamos a cargar a rabio, que viene del alto horno, chatarra para controlar la temperatura, vamos a insuflarle oxígeno a velocidad supersónica para que reaccione con las impurezas y elementos de aleación de estos dos materiales, y esto va a generar calor, ¿no? Le vamos a agregar un escorificante, que les digo que es para estabilizar la escoria, y pues está abierta a la atmósfera, entonces está en contacto con el aire. Después de cierto tiempo de procesamiento, llegamos al final del proceso y vaciamos el horno. Obtenemos el acero primario, obtenemos una escoria y gases producto de tanto de la reacción del oxígeno con los componentes de la chatarra como del aire que está en contacto con el acero, ¿no? Entonces esta mezcla gaseosa incluye el aire. Mm, y lo dice, realiza un balance de materia para el proceso de producción de acero primario en el horno básico de oxígeno con los datos proporcionados en la tabla 1. Esto es, obtenga la masa y composición química de todas las corrientes involucradas. Considera que es un proceso por lotes. Y justamente es un proceso por lotes por cómo vamos a plantear el proceso. ¿Cuáles eran los procesos por lotes? ¿Se acuerdan? Eran aquellos que llevaban diferentes etapas al momento de... No, no tiene que ver con las etapas del proceso. ¿Cuáles eran los procesos continuos? Había dos tipos, por continuos o por lotes. ¿Cuáles eran los continuos? ¿Cuál era la característica de un proceso continuo? En los que entraba y salía materia. En todos los procesos va a entrar y salir materia, pero había una característica de la forma en la que entraba esa materia, que los distinguía a ambos, el continuo del de lotes, y tiene que ver con cómo los estudiamos y una dimensión por ahí.
¿no? Pues la diferencia entre el proceso continuo y el de lotes es considerar el tiempo del proceso. En el proceso continuo, nosotros continuamente alimentamos material y continuamente obtenemos una salida de material. El proceso no se detiene. Y entonces hablábamos de que teníamos una cantidad de masa por unidad de tiempo. ¿Cómo se llamaba esa cantidad de masa por unidad de tiempo? ¿Cómo le decíamos? Masa sobre tiempo. ¿Qué es? ¿Un qué? Un flujo, exactamente. Entonces, en el proceso continuo tenemos flujos de material. En el proceso por lotes nosotros no vamos a tener flujos. Lo que tenemos es que cargamos todo el material en nuestro sistema, lo procesamos y después de un tiempo vamos a sacar lo que se procesó. Entonces cargamos, dejamos tiempo y sacamos. En el otro entraba de forma continua y salía continuamente. Es la diferencia principal. Entonces en este no nos va a interesar el tiempo desde el punto de vista de que no vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo porque lo estamos haciendo con un enfoque macroscópico. Entonces al tener un enfoque macroscópico, pues no vamos a saber durante este tiempo de proceso qué ocurre al interior. Si lo estudiáramos desde el punto de vista microscópico, pues a lo mejor sí podríamos estudiar cómo cambia eh, el interior del reactor a lo largo del tiempo, pero de manera macroscópica, pues no, evitamos esa parte del tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de masa por unidad de tiempo, aquí simplemente vamos a meter masa. No vamos a tener flujo másico, vamos a tener masa o cantidad de sustancia y no flujo este, molar. O sea, no vamos a tener flujos aquí. Los procesos de tipo batch no hay flujos. ¿Queda claro? Sí, quedó claro, profesor. Y entonces tenemos esta tabla. Ujú. Que esta tabla es la información para la producción de una tonelada métrica de acero mediante un horno básico de oxígeno. ¿Qué horno viene aquí en la F, que es furnace? Pero bueno, le ponemos, ¿no? Entonces tienen las entradas, que se acuerdan aquí en el esquema, pues dice que es el arrabio, la chatarra, el oxígeno, el escorificante y el aire. Entonces arrabio, chatarra, escorificante, oxígeno y aire. No sabemos la masa de estos, sabemos la masa de arrabio que vamos a meter y sabemos la composición, ¿no? Vean que los gases, pues la sabemos en moles. Y de los sólidos y líquidos, el arrabio normalmente se transporta líquido en contenedores grandes sellados que se llaman carros torpedo. Eh, También son un material cerámico recubierto con un, este, con una carcasa, ya sea de hierro o de acero, que eso nos permite transportar el metal fundido hasta el horno básico de oxígeno. Entonces, bueno, sabemos la composición, no sabemos la, la, la cantidad, la masa de estos componentes. Y a las salidas, pues igual sabemos cuál es la composición de acero que nosotros deseamos, junto con la masa. Otra vez no sabemos cuánta escoria se produce ni cuántos gases van a salir, pero sí sabemos su composición, ¿no? Ya sea molar o másico, ¿ok? Y bueno, lo que queremos es hacer el balance, o lo que es lo mismo, pues queremos saber cuánto metemos de esto, ¿no? Porque composición ya conocemos todas, simplemente cuánto metemos de esto. ¿Hasta ahí alguna duda? No, de momento no, profesor. De momento, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué haríamos primero? ¿Qué se les ocurre? Tendremos que calcular los flujos de oxígeno y de aire, ¿no? O bueno, no sé, Oxígeno y no de- estoy seguro si de oxígeno como tal, pero el del aire sí, para poder calcular después, sí, el porcentaje másico y hasta ahí me quedo. Ah,
Supongo que después con eso podemos sacar el porcentaje molar, ya con la reacción del óxido y el hierro. Ok, entonces quieres los flujos para calcular el másico. Y ya después seguir con el balance, ¿no? Ajá. Ok, sí. O sea, la idea de que necesitamos esto en masa es correcta, porque pues no podemos sumarle masas a moles, ¿no? Entonces, si tenemos kilos, va a ser en kilos. Si tenemos en mol, va a ser en mol. Entonces sí, necesitamos esto en másico. Pero pues, justamente saber estos valores de masa, pues requieren del balance. Entonces por ahí estaríamos atorados. ¿Qué podríamos hacer para conocerlo sin pasar a resolver el balance? Una duda, ¿qué es un arrabio? ¿Un qué? El arrabio. El arrabio es el producto del alto horno. Es O sea, lo final. ajá, no, 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 el final de este no, este es el BOF. ¿Se Ah, ya. acuerdan cuando vimos la siderurgia? Que Ajá, había, dentro de las rutas integradas había dos, una el horno de reacción directa y la otra era la ruta mediante alto horno, horno básico de oxígeno. Entonces ajá, el alto horno es un horno, pues, como dice, muy largo hacia arriba, en donde vamos a meter capas alternadas de fundente, que es eh, principalmente óxido de calcio, vamos a meterle coque y vamos a meterle mineral de hierro. Entonces hacemos capas, ¿no? Mineral de hierro, coque, fundente, mineral de hierro, coque, fundente. De esa manera, conforme el coque es el carbón purificado, carbón mineral purificado. Entonces, conforme el coque vaya combustionando, va a reducir el mineral de hierro, vamos a obtener este hierro. Y bueno, el fundente simplemente pues es para que se vaya generando una escoria más o menos fácil de manejar. El problema en el alto horno, si bien tiene una eficiencia muy grande en el aspecto de que produce muchísimas toneladas por hora, es que justamente el coque o el combustible está en contacto con lo que es el mineral de hierro. Entonces, conforme se vaya generando la aleación ferrosa que estamos reduciendo y que estamos fundiendo porque son temperaturas muy elevadas, entonces ese hierro fundido va a tener un alto contenido de carbono, más otras cosas, porque pues el mineral de hierro tiene otras cosas, entonces se producen otras cosas. Entonces va a tener mucho azufre, mucho fósforo, a lo mejor mucho silicio. Entonces va a tener mucha cosa, muchas cosas, muchas impurezas, un muy alto contenido de carbono. Entonces a ese le llamamos arrabio, que va a ser lo que sale del alto horno. Y ese arrabio tiene que pasar por un primer proceso de aceración para que ya sea cero. Acuérdense que la característica principal del acero es que tiene menos de 2% de carbono. Es un poquito más, en realidad, pues el límite es el límite en donde se pueda austenizar, porque lo que nos interesa del acero es que se pueda tratar térmicamente, pero normalmente les van a decir que es el 2%, ¿no? 2% de carbono es el límite de composición para que sí se considere un acero. Entonces aquí a lo mejor tenemos un 6, un 4, un 5% de carbono, a lo mejor hasta más. Por lo tanto, eso no lo podemos considerar un acero. Hay que refinarlo y para eso tenemos el horno básico de oxígeno, donde el oxígeno va a reaccionar con todas las cosas que tiene la rabio. La chatarra normalmente no tiene muchas impurezas, entonces no se genera tanto calor por esta parte, pero sí el arrabio tiene mucho carbono. Entonces vamos a generar reacciones exotérmicas para obtener al final acero. Ujú. Entonces el arrabio es el producto del alto horno, se le llama en inglés pig iron, eh, que sería hierro puerco, o sea, sería hierro sucio. Ujú. Porque pues no tiene una composición controlada, está en contacto el hierro con lo que sería el combustible, con la escoria, entonces tiene varias cosas ahí metidas. Ujú. Eso es el arrabio. ¿Sí queda claro? ok, sí. Ok. Entonces el arrabio entonces quedamos que necesitamos esto en masa, y yo estoy de acuerdo que esto tiene que estar en masa.
¿Cómo lo pasamos esto de mol a masa? ¿Qué les puedo ayudar con el primero? 100% de oxígeno es 100% de masa de oxígeno, ¿no? Porque es el único componente. Entonces, fácil, 100%. Ya les ayudé. Entonces, ¿cómo pasamos el oxígeno de mol, digo, el aire de mol a masa? Y por ende, pues esta mezcla de gases, ¿no? También nos interesaría tenerla en masa para poder hacer un balance de materia. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Se acuerdan de las clases de conceptos previos cuando convertimos entre masa y mol? ¿Cómo lo hacíamos? Había dos opciones. Una era hacer la conversión, ¿no, profesor? Con el pasando de mol, viendo cuál es su masa molar, Ujú, en este caso del compuesto o del elemento, ujú, y pasarlo a gramo o ok, directamente a kilogramo. ok, sí. Este, una era haciendo esa conversión, pero eso era usando una base de cálculo, ¿no? Esa que me mencionas era usando una base de cálculo, tú considerabas que había cierta cantidad de moles y calculabas la masa a la que correspondía y entonces ya sacabas el porcentaje máximo. Y la otra era usando una ecuación, ¿no? Una fórmula que les pasé, que también les permite convertir entre fracción mol y fracción masa. Y eran dos, ¿no? Tanto de ida, de masa a mol, como de mol a masa, de vuelta. ¿Ok? Entonces sí, lo primero que tendríamos que hacer era convertir esto a porcentaje másico. Entonces eso, pues sí, lo hacemos. Aquí, por ejemplo, pues yo lo hice utilizando una base de cálculo, em, pero pues pueden elegir cualquiera de las dos opciones. Entonces, a ver, intenten convertirlo de esto a masa y me dicen cuánto les da. Pero mientras, les enseño este. Pues vayan convirtiéndolo y a ver cuánto les da. Ah, entonces, mm, sí, 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 ya me acuerdo. Pues, ¿cómo van? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién les explique? ¿Quién les quiere explicar? Voy a revisar cuál era el comentario. Bueno, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto da?
¿Cuánto les dio? En la de O2 Ujú. creo que sería 1.31. No, no es 1.31. Ah, rayos. Hay que revisarlo. Es un poquito más. Es un poquito más de 21. Y les voy a decir por qué tiene sentido. Cuando tengan que hacer esa conversión, normalmente el hecho es que en masa y en mol hay elementos que se comportan de manera muy similar y hay elementos que son muy diferentes. Y eso es por la masa molar. Entonces, en este caso, cuando estamos viendo en mol es 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno, pero en masa molar el oxígeno pesa 32 gramos por mol y el nitrógeno pesa 28 gramos por mol. Eso implica que un mol de oxígeno pesa más que un mol de nitrógeno. Por lo tanto, si en moles tienes 21 y 79 y solo tienes estos dos componentes, este debería ser más grande en masa, porque este pesa más. A pesar de que el contenido de moles no cambie, en masa este va a pesar un poquito más que este. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Y entonces, por ejemplo, aquí abajo el más pesado es el CO2. Entonces, si aquí en mol tiene 34, yo esperaría que subiera un poquito este 34. A lo mejor 38. Este nitrógeno es el más ligero, entonces esto va a bajar un poquito. El oxígeno está entre medias de masa, va a subir a lo mejor un poquito, ¿no? Porque el nitrógeno es el componente mayoritario, entonces este, pues, debería bajar un poquito. Entonces, ¿cuánto les dio de oxígeno? 23.3 para el oxígeno, 76.7 para el nitrógeno. Sí, sí da 23.3 para el oxígeno y 76.7. Entonces, vean, por ejemplo, aquí lo hice con una base de cálculo, consideré 100 moles de aire, ¿no? 100 mol de aire, y si sabemos que por cada 100 mol va a tener 21 de oxígeno, pues se eliminan los 100 mol, entonces tendría 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno. El oxígeno pesa un poquito más, les decía, pesa 32 gramos cada mol. Entonces, 21 por 32 son 672 gramos de oxígeno. Habría en 100 mol de aire. Y el nitrógeno, pues me quedan los 79 mol que había dicho, multiplicado por su masa, 28, me da 2112 gramos de nitrógeno. Eso me daría que la masa de 100 mol de aire, pues serían 2884 gramos. Y con la definición de fracción masa, que es la masa del componente entre la masa de la mezcla, que en este caso la mezcla es aire, pues tendría 0.2330 de fracción masa de oxígeno y 0.7670 de fracción masa de nitrógeno. Entonces son 23.3 y 76.7, como dice su compañero Dante. ¿Ok? Hacemos lo mismo para los gases producidos, como les decía, aquí lo que afecta entre lo que es en masa y en mol, pues es más que nada la masa molar. Entonces, bueno, de oxígeno me da 99.2 gramos en 100 mol de gases, 62.5 mol de nitrógeno y 34.4 mol de CO2, que por 44 da 1513.6, nitrógeno 1750. Entonces, a pesar de que sigue siendo mayoritario, vean que ya está mucho más cerca esta fracción, esta masa de CO2 de esta masa de nitrógeno que esta cantidad de moles, ¿no? 34.4 a 62.5 es casi el doble, un poquito menos del doble,
y aquí están casi iguales, ¿no? Es casi la misma cantidad en masa, aunque en moles sea muy separado, y eso es por la masa molar, que este es mucho más grande, su masa molar que este. Entonces, bueno, sumo los tres y con la definición, pues ya obtendría yo la fracción masa de los gases, la fracción masa del nitrógeno y la fracción masa del CO2. Entonces, vean que este baja, 0.52, este del oxígeno incluso bajó, 0.0295, y la de los gases, 0.4501, ¿no? Estas dos sí era fácil predecirlas, esta pues era un poquito más difícil. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí de esto. No, de momento no, profesor. Todo claro, ok. Entonces, bueno, ya hicimos lo primero, que es pues sacar estos datos, ¿no? Que podíamos sacar. ¿Qué hacemos después para hacer nuestro balance? ¿Qué nos falta hacer que no hemos hecho? ¿Qué más hacemos? ¿Qué faltaba? ¿Cuáles eran los pasos para hacer el balance? Conocer el proceso, pues ya les platiqué un poquito. De hecho, les iba a platicar, eh, justamente les iba a volver a enseñar en lo que piensan que hacemos. Entonces les enseño ¿no? Que era el proceso siderúrgico. ¿Por qué no se hace grande? A ver, déjenme ver. ¿Era por esto? Porque está activado. Sí, creo que era eso. Entonces acuérdense del proceso siderúrgico. Entonces les decía que dentro de las rutas integradas, la no integrada es fácil de recordarse, la no integrada es que no va a llevar mineral, parte de la chatarra, y esa chatarra pues siempre se va a procesar por horno de arco eléctrico si queremos reciclar acero. No, no, nunca se hace por horno básico de oxígeno, porque esta chatarra no tiene impurezas suficientes para que esta reacción sea suficientemente exotérmica. Entonces la chatarra siempre va por horno de arco eléctrico. De hecho, en México hay mucho reciclaje. Tenemos muchos hornos de arco eléctrico. La mayoría de nuestro acero lo hacemos por este proceso, el horno de arco. Y el horno de arco se considera más limpio que el horno básico de oxígeno. Entonces, muchas veces el acero mexicano pues se considera un acero un poquito más verde. En términos mundiales, es un acero un poquito más ecológico de lo que tendríamos en el resto del mundo. La otra cuestión por la cual lo hacemos por el horno de arco eléctrico es que nosotros tenemos muchos hidrocarburos en el territorio nacional. Por eso, uno de los procesos de reducción directa más importantes, que es el GILSA, se desarrolló pues en nuestro territorio, ¿no? Entonces, este es un desarrollo mexicano, en donde aprovechamos parte de esos gases que tenemos, ya sea gas natural o hidrocarburos, como gases reductores para generar el hierro esponja, que también sería por el arco eléctrico. Eh, por otra parte, me preguntaban del arrabio. El arrabio es este que va aquí. Esto que está aquí es un esquema de un carro torpedo, que un carro torpedo, que es este de aquí, chiquitito, es un cilindro de material refractario, recubierto por una carcasa de metálica que va a ir por vías de tren de la planta del horno, del alto horno hasta el horno básico de oxígeno, donde se va a procesar. Entonces, el arrabio es producto de este proceso en donde nosotros metemos piedra caliza, que es la que les decía cal, con este carbón, capas de piedra caliza, coque. No usamos carbón como tal, usamos coque, que es el carbón purificado, y el mineral de hierro, ¿no? Entonces, se meten capas de los tres para generar esta reacción de reducción hacia el material metálico y pues obtenemos el hierro, el arrabio, pica iron, que se va a ir al horno básico de oxígeno, donde se le va a reducir todo lo demás y ambos, ya sea por ruta de horno de arco eléctrico o ruta de horno básico de oxígeno, pues pasan a la olla donde ya se cuelan
o pasan al proceso de colada continua, no se cuelan, o sea, pasan al proceso de colada continua, y en este proceso se solidifica para obtenerse preformas, ¿no? Formas semiterminadas, que ya van a ir al maquinado en donde tengan que ir. Entonces, si se acuerdan, pues ya vimos un ejemplo de un proceso de reducción directa en donde queríamos ver cómo eficientar ese flujo de gases. Y ahorita pues vamos a ver este lado, ¿no? La otra ruta. Entonces no sé si tengan dudas de esta parte. No, no, de ¿No? esa parte no, profesor. Ok. Entonces nos regresamos a nuestro problema. Ahí nos quise. Ahí está. ¿Dudas del problema hasta ahora? No, no, por ahora no. Todo claro. Pues ya sacamos eso. Y lo que nos faltaba, que les preguntaba, pues es hacer el esquema de proceso y definir nuestro sistema. Aquí, a pesar de que en el esquema pues venga en dos partes, en realidad solo estamos hablando de un sistema, ¿no? El horno del eléctrico, cuando se carga y cuando se vacía. Entonces tendríamos masa que entra y masa que sale. Y eso mismo lo vamos a expresar aquí. Aquí las flechas no representan flujos, representan masas. Entonces no los vamos a meter por unidad de tiempo porque es un proceso de tipo batch. No sabemos cuánto tiempo tarda porque nosotros lo estamos procesando, pero no nos interesa el cambio a lo largo del tiempo desde el enfoque macroscópico. Nosotros le metemos algo y sacamos algo. Y en este, pues vamos a meter todos los datos conocidos, que van a ser los datos que ya calculamos y los que vienen en la tabla. Vean que ahorita ya lo pasé a masa, ¿no? Este, puse estos porcentajes en masa y estos porcentajes en masa, que son los que calculamos. El oxígeno, que lo calculé muy rápido, que es el 100%, también en masa. Y pues vienen los datos que venían en nuestra tablita, ¿no? ¿Cuál es el escorificante, que es óxido de calcio? ¿Cuál es la composición de la chatarra, la composición del arrabio, la composición del acero y la composición de la escoria? En los datos de la tabla creo que no viene el hierro, o sí, o viene el balance, déjenme ver. No, sí, viene una rayita. Entonces, cuando es una aleación bache hierro, el hecho de que te pongan esto o que te pongan balance, significa que como la base es ese material, todo lo que resta va a ser ese material, ¿no? Entonces, en este caso, pues teníamos 4.1 de carbono y 1.5 de silicio, serían 5.6. El 100 menos 5.6 sería la cantidad de hierro que tiene la radio. Aquí también, punto 354 más punto 646, que si mal no veo es un 1%, entonces esto tendría 99% de hierro. Esto de aquí arriba sería un 94.4%. Y este de aquí que es punto uno, la suma de los elementos de aleación, que es índice y carbono, entonces es 99.9% hierro. Y eso pues lo colocamos en nuestro esquema de proceso. ¿Dudas hasta este punto? ¿Dudas de la composición? Pues no, de momento no, profesor. Todo claro. Ok. Entonces, bueno, en este caso, aquí les voy a explicar algo. Hay dos formas de hacer un balance de materia. Dos formas, dos formas. Hasta ahorita hemos usado una de las dos. Déjenme abro un Word para explicarles. Hoy aquí estamos a 28. 28, 2023. Y son el balance por componente y balance por elemento. Y para eso pues vamos a usar este esquemita para
para decirles cuál es la diferencia entre uno y otro. Lo copio y lo pego. A ver, entonces les explico. Las dos formas de hacer el balance por componente y por elemento dependen principalmente de la información que tengamos, si elegimos una u otra, y de cómo se nos haga más fácil a nosotros. O sea, al final de cuentas, pues no hay un único camino para llegar al resultado. Como ya vieron, el proceso pues es muy variado. Hay veces que con pura estequiometría lo van a resolver, hay veces que sí tienen que hacer el balance, ¿no? En este caso, yo podría hacer un balance por componente o por elemento, y eso, la diferencia entre los dos es cómo veo yo lo que compone el sistema, cómo lo calculo yo o cómo lo considero yo. En el caso de los componentes del proceso, yo tengo silicio, carbono, acá, yo los voy a poner como lista mejor. Bueno, en el mismo rango. Silicio, carbono, que entran aquí. Aquí también entra hierro. Aquí abajo entra silicio, carbono y hierro. Aquí entra óxido de calcio. Aquí entra oxígeno. Aquí entra nitrógeno. Entonces aquí hay silicio, carbono y hierro, que ya los tengo contemplados. Aquí hay óxido de hierro. Ay, qué chiquito. De hierro 2. Ujú. Hay óxido de calcio, que ya lo tengo contemplado. Hay dióxido de silicio. Y hay dióxido de carbono. Entonces, hacer un balance por componentes como lo hemos venido trabajando. Hacemos un balance por cada uno de estos. Ujú. Y si se acuerdan, pues lo que hacíamos era con las reacciones químicas, pues aquí metíamos términos fuente para poder calcularlos de este lado. Si yo solo considero los elementos químicos que participan en mi proceso, pues son menos. Ujú. Tendríamos silicio, tendríamos carbono, tendríamos hierro, tendríamos calcio, tendríamos oxígeno y nitrógeno. Ujú. Pero si ven el óxido de hierro, pues es una combinación de hierro con oxígeno. Entonces ahí, pues a lo mejor no lo, o sea, ya los estoy considerando dentro de los elementos. No me importa si salen en forma de compuesto o si salen de forma elemental. Aquí solo me interesa qué elementos participan en la reacción. El dióxido de silicio es otro caso, ¿no? Tengo el silicio y tengo el oxígeno. No me importa en el enfoque por elementos si esto es dióxido de silicio o si es silicio metálico y oxígeno gaseoso. No me interesa en qué forma estén haciendo, estén presentes, solo me interesa qué elementos lo componen. Igual el dióxido de carbono, ¿no? Yo nada más quiero considerar el carbono y el oxígeno. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos enfoques. ¿Cuál es la diferencia de los dos enfoques? Enfoques. Entonces en el primero necesito forzosamente considerar los términos fuente en las reacciones del proceso. Necesito calcularlos si es que existen reacciones, ¿no? Si es que existen términos fuente. Entonces, sí o sí, en este caso, por ejemplo, tengo óxido de hierro de este lado y de este lado no está entrando, de algún lado tiene que salir. Por ejemplo, el óxido de hierro no existe en las entradas, por lo que
se produce mediante términos fuente y de esta manera lo obtenemos en las salidas. Entonces la ecuación de balance, si yo tuviera óxido de hierro, el considerado, sería menos, vamos a ponerle la masa de óxido de hierro, vamos a poner que está en la escoria, más el término fuente de óxido de hierro, y le vamos a poner debido a la reacción de óxido de hierro, vamos a ponerle, pues lo tengo que considerar, ¿no? A ver, denme un segundito. Entonces aquí tengo que considerar sí o sí la reacción. ¿Sale? Igual a cero. Denme un segundo. A ver, ahora sí. Ya regresé. Entonces, bueno, cuando estoy viendo por elemento el balance, sí o sí necesito considerar los términos fuente, ¿no? Si tengo una especie química, de algún lado tiene que haber salido, en el caso de que no lo tengan entradas y salidas. Hay algunas inertes, por ejemplo, el escorificante. No tengo ninguna entrada de calcio metálico, tengo el óxido de calcio, y tal cual entra, sale, ¿no? Aquí no participó en ninguna reacción química, entonces ese, pues, sí lo puedo balancear como tal, pero si participa en una reacción, tengo que considerar esa reacción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Nada más, entonces, si entra tal cual, por ejemplo, el oxígeno, tiene que salir oxígeno. O sea, no se puede hacer una reacción y salir otro compuesto. No, al contrario, al contrario. Aquí sí está entrando, por ejemplo, este oxígeno y está reaccionando. Ah, ok. Entonces va a salir Ajá. dióxido de silicio. Entonces aquí tengo que considerar la reacción sí o sí, cuando yo le doy un enfoque por componente. O sea, Ah, aquí ok, ok. este oxígeno, si se transformó, yo tengo que considerar esa transformación. Ok, Necesito los términos fuente, necesito saber de dónde salió. ¿Ok? ok, sí. Entonces, si este oxígeno se transformó, tengo que cuantificar esa transformación. En el caso del elemento, en el caso del balance por elemento, eh, no me interesa de dónde viene el componente, ¿no? No me interesan los términos fuente. Me interesa la forma en la que se presenta el elemento. ¿A qué me refiero con la forma en la que se presenta el elemento? ¿En dónde está? Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí yo no haría un balance de óxido de hierro, yo haría un balance de hierro. Aquí vamos a amplificar un poquito esta parte. Por ejemplo, el óxido de hierro sale en la escoria. eh, yo tendría, por lo tanto, que hacer un balance de hierro y oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el balance de hierro, ujú, bueno, lo voy a poner abajo de esto. El balance de hierro, pues sería la masa de hierro. ¿Dónde entra masas de hierro? ¿Dónde entra hierro? Aquí. Sí. Ahí en el arrabio entra hierro. ¿Dónde más entra hierro? En la chatarra. En la chatarra, ¿no? Entonces aquí pues, tendría que considerar la masa de hierro en el arrabio, más la masa de hierro en la chatarra, menos ¿dónde sale hierro aquí? Sale en acero. En el acero nada más, ¿no? Menos la Mm. masa de hierro
en el acero, ¿hay algo más que cuantificar en esta parte? Pues del hierro creo que ya no. Sí, el de la reacción. Justamente este óxido de hierro viene de algún lado. Entonces aquí le vamos a poner más el término fuente de hierro que proviene de la reacción de formación del óxido de hierro. Es un reactivo, ¿no? Se va a consumir, entonces esta sería negativa, ¿no? Sería un término fuente negativo. Pero yo lo tengo que considerar. Y además, para el óxido de hierro necesitaría la ecuación de balance del oxígeno. Entonces, ¿dónde entra oxígeno? ¿En dónde entra oxígeno? Entra en el oxígeno, en el Entra en el 4, oxígeno. Ajá. en el de aire. Y en el de aire, ¿no? Pues a ver, vamos a poner Ujú. el oxígeno que entre en el oxígeno, en el flujo de oxígeno, más la masa de oxígeno que entre en el aire, efectivamente. ¿Dónde sale oxígeno? ¿Sería en la escoria? Mm, en la No. escoria, bueno, o sea, tenemos que considerarlo, ¿no? Porque estos tres no entran. Entonces, por Sí, aquí el oxígeno sí, sí. reacciona, ¿no? Para formar estos tres. Entonces, Ujú. sí, son términos fuente que hay que considerar, pero sale aquí, ¿no? En los gases producidos. Sí, Entonces, va a sí, sí, salir sí. oxígeno en los gases producidos. Le voy a poner GP. Y ahora sí, los términos fuente que decía, ¿no? Que va a haber oxígeno, el término fuente de oxígeno, y le vamos a poner la reacción del óxido de hierro. El calcio les digo que no participa, entonces aquí pues no, tal cual entra, sale, aquí el oxígeno, pero en el CO2 sí, el dióxido de silicio, ahí sí necesitamos considerarlo. Entonces reacciona también en el dióxido de silicio. Y hay otro que es el del dióxido de carbono, ¿no? Pues también en el dióxido de carbono, por ahí tenemos oxígeno. Entonces la ecuación del oxígeno es todo esto. Entonces para resolver cuánto óxido de hierro obtenemos, pues a lo mejor tengo que resolver estas tres ecuaciones, ¿no? Inclusive más, porque esta está anclada a la del silicio y a la del CO2, entonces por ahí pues tengo que meterle más cosas, ¿no? Entonces aquí sí o sí tengo que considerar los términos fuente, ¿ok? No puedo desanclarlos. Entonces para esta reacción del óxido de hierro, pues tengo estas tres que participan y pues las tengo que meter. En el caso del elemento, no me interesa este, si hay términos fuentes, sino cómo se presenta el elemento. ¿A qué me refiero con eso? Entonces vamos a ver dónde hay hierro, en entradas y salidas, en este caso. Entonces, ¿dónde hay hierro en las entradas? En el arrabio, En el arrabio, ajá, en la guitarra. y en la chatarra. A ver, vamos a poner primero las entradas. Entonces va a haber una masa de hierro. Déjenme ver dónde dejé el chat, porque no sé si estén comentando. No, ok. Entonces va a haber una masa de hierro en el arrabio, ¿m? Y masa de hierro en la chatarra, ¿no? Y hasta ahí pues se parecerían mucho, pero yo aquí tengo que especificar cómo está ese hierro. Entonces este es hierro que está en forma de hierro elemental en el arrabio. Este es hierro que está en forma de hierro elemental en la chatarra. ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde hay hierro en las salidas? Ahí en el acero. En el acero, ujú, En la escoria. y en la escoria, pero está en nuestra forma, ¿verdad? En forma de óxido de hierro. También lo tengo que poner.
Entonces aquí va a ir menos la masa de hierro en forma de hierro en el acero, menos la masa de hierro que está formando óxido de hierro en la escoria. ¿Ok? Y eso es igual a cero. Entonces, en este caso, no considero los términos fuente. No va a haber término fuente. Porque este óxido de hierro está conformado estequiométricamente o desde el punto de vista químico por hierro y oxígeno. Entonces, aquí yo ya estoy considerando en sí la reacción como tal. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, ok. Entonces, así. Entonces, tenemos esos dos enfoques, hacerlo por componente o hacerlo por elemento. Yo en lo personal prefiero hacerlo por componente, me gusta tener los términos fuente y me gusta poder calcularlos. Hay veces que por la cantidad de información que tenemos, no tenemos información de los términos fuente y por lo tanto no podemos hacerlo de esta manera, como es este caso. Bueno, sí podemos hacerlo, pero se vuelve más complejo porque no tenemos ninguna información de los términos fuente, o sea, no, en ningún momento se consume todo el carbono, en ningún momento se consume todo el silicio porque yo los tengo aquí presentes. No se consume todo el hierro ni de chiste, porque aquí tengo bastante todavía. No sé cuánto dióxido de silicio se está produciendo, no sé cuánto óxido de hierro se está produciendo, no sé cuánto oxígeno reacciona con el carbono, porque de hecho todavía tengo carbono de esta parte. Entonces no sé cuánto se está consumiendo realmente. Entonces, como no tengo la información completa de los términos fuente, aquí es más difícil hacerlo por componente, porque no tengo estos. Si yo tuviera por ejemplo, pues sale directito, ¿no? Y ya teniendo puedo calcular y entonces esto se simplifica bastante. Y vean que aquí no le puse el puntito porque no son flujos, son solo masas, porque es procesamiento por lotes, ¿vale? Pero por ejemplo, sí lo puedo hacer porque yo tengo toda la información, tengo todas las composiciones. ¿Cuál me faltaría en este caso? Me faltaría saber cuánto hierro hay en el óxido de hierro, pero eso ahorita lo vamos a ver. ¿Cuánto hierro hay en el óxido de hierro? Eso sería lo que me faltaría de información. Pero yo sé cuánto óxido de hierro hay en la escoria, eso sí lo sé. Ujú. Entonces aquí lo que nos falta es este pasito. ¿Cuánto hierro hay en el óxido de hierro? Y bueno, les decía, a mí me gusta más porque tengo más información del proceso, o sea, voy a saber cuánto aquí, cuántos términos fuente hay. En este no, tendría que hacerlo al final el cálculo, pero pues es ya, o sea, cualquiera de los dos les debe dar el resultado. Si ya sea que lo hagan por elemento o lo hagan por componente. Pero eso ya es a su elección. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Ok, pues por ahora no, profesor. Por ahora no. Entonces nos regresamos al problema. Y entonces aquí, pues justamente les digo eso, ¿no? Que se puede hacer por componente o por elemento. Entonces lo vamos a hacer por componente. Entonces el balance general, como va a ser en masa, no tiene términos fuente, acuérdense que cuando lo hacemos en masa estos términos fuente no va a ser. ¿Por qué lo hacemos en masa? Pues porque calculamos todo esto en masa, ¿no? Y estamos trabajando pues con puros flujos másicos y pues con la mayoría son elementos sólidos y líquidos, de tal manera que pues nos conviene hacerlo en masa. Entonces lo vamos a hacer en masa, partimos del balance general, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación, no hay términos fuente en el balance general, no hay acumulación, va a ser igual a cero. Y entonces la masa de uno, que es el arrabio, más la masa de 2 que es la chatarra, más la masa de 3 que es el escorificante, más la masa de 4 que es el oxígeno, más la masa de 5 que son el aire atmosférico, menos la masa de 6 que son los gases producidos. No, es el acero. El acero menos la masa de 7 que es la escoria, menos la masa de 8 que son los gases producidos, pues me va a dar igual a cero. Tengo algunos datos, conozco cuánto arrabio entra y conozco cuánto acero está saliendo, entonces los puedo sustituir y pues simplemente despejo, ¿no? Entonces tengo una ecuación que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Salió una ecuación con 6 incógnitas.
Entonces, ¿dudas del balance general? Nada más los números representan cada número de proceso, ¿verdad, profesor? Cada corriente del proceso. Ah, cada corriente. Ok, ok. Ajá. Que en este caso, pues, son masas, ¿no? ¿Cuánta masa de arrabio? Bueno, el 1 representa el arrabio, 2 la chatarra, 3 el escorificante, 4 el oxígeno, el 5 el aire, 6 el acero, 7 escoria, 8 gases producidos. Entonces pueden numerarlos o pueden usar como le estaba haciendo yo en el Word, ¿no? Ponerlo así. O sea, hacerlo Ok, profesor. más larguito. Podrían ponerle nada más 3 letras, si quisieran así como hacerlo más cortito. Pero ya es su elección. Simplemente pues tienen que saber a qué corresponde, ¿no? En este caso, pues le puse números para escribir menos. Que pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Es bueno porque escribo menos, es malo porque me tengo que acordar que es cada número, ¿no? Si aquí le hubiera Sí, puesto exacto. a rabio, pues esto estaría más fácil, ¿no? Al fin. Pero bueno, ya es una elección. El silicio. En este caso, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Lo voy a hacer por elemento. Por lo tanto, no me interesan los términos fuente, no los voy a considerar, así que esto se va. Y no va a haber acumulación porque es este proceso de tipo batch, entonces por definición pues no lleva acumulación, ¿no? Desde un enfoque macroscópico. Así que entradas menos salidas igual a cero, esto es muy importante. El silicio sí reacciona, porque vean que aquí hay dióxido de silicio y aquí no lo metí. Pues por aquí este silicio se oxidó, pero por elemento no lo voy a considerar dentro de las reacciones. Lo voy a considerar en la ecuación. Entonces vean que aquí le puse la masa de silicio, que está en forma de silicio, dentro de la corriente 1, que es el arrabio. La masa de silicio, que está en forma de silicio, dentro de la corriente 2, que es la chatarra, menos la masa de silicio, que está en forma de silicio, en la corriente 6, que es el acero, menos la masa de silicio que está en forma de dióxido de silicio en la corriente 7, que es igual a cero. Entonces esto es importante, que aquí yo ya no voy a tener los términos fuente. Voy a considerar que hubo reacción, pero esa reacción la voy a considerar tomando en cuenta en qué forma está este silicio. ¿Sí? Y bueno, esto lo podemos descomponer como la fracción masa de silicio en el silicio, por la fracción masa de silicio en 1, por la masa de 1, más la fracción masa de silicio en el silicio por la fracción masa de silicio en 2 por la masa de 2, menos la fracción masa de silicio en el silicio por la fracción masa de silicio en 6 por la masa de 6, menos la fracción masa de silicio en el dióxido de silicio por la fracción masa de dióxido de silicio en 7 por la masa de 7. Entonces vean que lo que hice fue poner la fracción masa del del elemento en la forma en la que está, más la fracción masa por la fracción masa de la forma en la que está por la corriente y luego por la masa de la corriente. Ajá, entonces la fracción masa de el elemento en la forma en la que se encuentra, por la fracción masa de la forma en la que se encuentra en la corriente, más la masa de la corriente. Fracción masa del elemento en la forma en la que se encuentra, por la fracción masa de la forma en la que se encuentra, por la corriente, por la masa de la corriente. Y este es donde sí se nota, ¿no? Que es la fracción masa del elemento en la forma en la que está, que es en forma de dióxido de silicio. ¿Cuánto silicio es el dióxido de silicio? Multiplicado por la fracción masa de dióxido de silicio en 7 por la masa de 7. Estos de aquí pues son un poquito redundantes porque el silicio es 100% silicio, entonces yo le podría poner un 1 aquí. Pero pues por ser la primera vez, lo vamos a escribir. ¿Ok? Es la primera vez, lo escribo, ya en futuras aplicaciones pues pueden ahorrarse este de aquí, ¿no? Nada más poner la fracción masa de silicio en 1 por la masa. Tal cual. Y ahora, yo sí puedo, bueno, esto es por qué se hace de esa manera, porque, bueno, si tengo la masa de silicio entre la masa de dióxido de silicio por la masa de dióxido de silicio entre la masa de 7 por la masa de 7, pues me queda la masa de silicio en forma de dióxido de silicio en 7, ¿no? O sea, es cuánto silicio hay en el dióxido de silicio de 7. Entonces, en principio, pues lo único que nos falta conocer
Ya que conozco exactamente estas composiciones, o sea, yo sé que silicio en silicio va a ser 1, porque el silicio es 100% silicio, no hay ningún problema, eso yo lo sé. Lo escribo porque les veo la primera vez, nada más. Este yo lo conozco porque justamente lo que tenemos es todas las composiciones. Entonces yo sé cuánto silicio hay en el arrabio, yo sé cuánto silicio hay en chatarra, yo sé cuánto silicio hay en el hierro y sé cuánto dióxido de silicio hay en la escoria. Yo conozco todos esos datos. Este de aquí, el segundo, el que es cuánto de eso hay en la corriente. Eso yo lo conozco. Este lo conozco, es 1. Este no lo conozco, cuánto silicio hay en el dióxido de silicio, pero ese es más o menos fácil de obtener. Porque bueno, puedo tomar una base de cálculo, por lo menos 100 gramos, por ejemplo, más bien 100 gramos, y entonces yo considero esos 100 gramos, ¿no? 100 gramos de dióxido de silicio. Lo convierto a moles de dióxido de silicio. ¿Mm? Luego esos moles con estequiometría los convierto a los moles de la especie que me interesa. En este caso, el dióxido de silicio está formado por silicio y está formado por oxígeno. Y cada mol de dióxido de silicio tiene un mol de silicio y 2 mol de oxígeno. Ujú. Luego multiplico por la masa molar para obtener la masa. Ujú. Entonces, cada 100 gramos de dióxido de silicio tienen un solo mol de silicio que corresponden a 46,67 gramos de silicio. Y cada 100 gramos de dióxido de silicio tienen el doble de moles de oxígeno. Ujú. Y por la masa del oxígeno, pues van a ser 53,33 gramos de oxígeno, ¿no? De tal manera que la fracción masa, pues la puedo sacar con la definición de la fracción masa, ¿no? ¿Cuántos gramos de silicio hay en el dióxido de silicio? ¿Cuántos gramos de oxígeno hay en el dióxido de silicio? Saco las fracciones masa y entonces ya tengo todos los datos conocidos. Los sustituyo en esta ecuación. Pues vean que le dejé el 1, le puse cuánto entraba en la radio, que era 1,5, entonces 0,015. Eh, tengo la masa de la radio, de hecho. Tengo cuánto silicio hay en el silicio que viene en la chatarra. Tengo cuánto silicio hay en la chatarra. No conozco la masa de chatarra, esa la dejo. Conozco la masa de cero y conozco cuánto silicio tiene. Y este de aquí es el dióxido de silicio. Entonces sé cuánto dióxido de silicio tiene la escoria. No sabía cuánto silicio tiene el dióxido de silicio, pero ya lo sé porque lo calculé. Entonces el dióxido de silicio es 46,67% silicio en masa. Ujú. Pues aquí lo pongo y simplifico un poquito, ¿no? Multiplico, ujú, sumo términos semejantes, que en este caso es este 0,05 y despejo. Y así llego a la ecuación de balance del silicio. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? Yo nada más una, profesor. Entonces nada más sustituyó los valores que ya estaban en la tabla de Ujú. acuerdo a cómo iban, en la ecuación que usted hizo. Sí, 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 simplemente Ok, ok. esto que hicimos aquí de expandirla a la fracción masa por el flujo es porque yo Ujú. conozco las composiciones. Si yo no las conociera, pues la puedo dejar así. Si no conozco la Sí. composición, la dejo de esta forma y lo trabajo así. Pero si yo conozco la composición, pues desperdiciaría ese dato, ¿no? Porque pues no lo puedo Ujú. meter aquí, tengo que ponerlo aquí, ¿no? Ujú. Entonces les decía aquí la diferencia cuando lo hacen por elementos que tienen que poner cuánto de ese elemento hay en la forma en la que está. ¿Ok? Mm, ¿Dudas Eh, adicionales? en- entonces es lo mismo hacerlo por elemento que por componente. El resultado va a ser el mismo y el O procedimiento es el son mismo. como desgloses distintos nada más, ¿no? O sea, en el de Simplemente. componente te sale todo parejo y aquí tienes que hacer uno por uno, ¿verdad? Exacto. Sí, es un desglose un poquito distinto en el Ok, aspecto de que en el componente, pues sí vas a, por ejemplo, como les ponía aquí, ¿no? Yo el óxido de hierro aquí lo voy a tener por separado y eso, pues esta ecuación es más sencilla, ¿no? Que la que acabamos de ver en el aspecto de que es más cortita. Hay veces que se sí, van a encontrar justo. ecuaciones más cortitas, pero pues necesitan estos términos fuente, ¿no? Necesitan saber cuánto vale esto. En este caso, en el caso de por elemento, no necesito saber la reacción. La ecuación me va a quedar un poquito más larga seguramente, eh,
pero pues ya me ahorré esa parte, ¿no? De los términos fuente. Entonces, depende del problema, cuál quieran usar. Los dos les van a dar el resultado correcto. En ambos casos, no van a tener ningún problema en esa parte. eh, y pues sí, lo único es que aquí, pues no tendrían que desglosarlo tanto, ¿no? Aquí con la masa de silicio en uno, pues ya tendrían su componente, ¿no? Nada más que esta no vendría y vendría el término fuente de silicio en la reacción. Ujú. O sea, no tendrían pero la cambiarían por el término fuente del silicio en la reacción. Varía muy poquito, es cuestión de que lo practique. Entonces, en el carbono, pues tenemos una ecuación, sí, es la misma ecuación. Otra vez no voy a considerar término fuente. Ujú. Entonces el carbono está en forma de carbono en el arrabio, está en forma de carbono en la chatarra y está en forma de carbono en el acero. Pero además está en forma de CO2 en lo que es los gases producidos, ¿no? Ese carbono se transforma. Entonces aquí tendría un término fuente, pero en lugar de poner el término fuente, pongo en qué forma está ese carbono, ¿sí? Entonces aquí ven, ya me ahorré la fracción de carbono en el carbono porque ya sé que es uno, que ya no es necesario que la escriba. Simplemente aquí la escribí pues para que la vieran, ¿no? Pero aquí ya no la escribí, no es necesario que la escriban. Bueno, lo podemos entender, ¿no? Que el carbono es 100% carbono. Eh, y vean que aquí no lo desglosé hasta aquí. Aquí sí necesito saber cuánto carbono hay en el CO2. Y para eso, pues otra vez usé una base de cálculo y calculé que el CO2 tiene un 27, bueno, tiene un 27.27% de carbono y un 72.73% de oxígeno. Ujú. Y pues sustituyo los datos conocidos, estos datos ya los tenía. Yo ya tenía la composición de carbono en el arrabio, yo ya tenía la composición de carbono en, en la chatarra, tengo la composición de carbono en el acero, tengo la composición de CO2 en los gases, que es esta. Y calculé la composición de cuánto carbono hay en el CO2. O sea, de este CO2 que está en los gases, cuánto de eso es carbono. Es lo que estoy poniendo aquí. Entonces multiplico, sumo y despejo. Tengo mi ecuación de balance. ¿Ok? ¿Dudas de la ecuación del carbono? Pues no, de momento no, profesor. De momento no. Pues nos faltaría la del hierro, la del calcio. Aquí hay una consideración, la del oxígeno, la del nitrógeno. Ujú. Entonces faltan algunas extras. Ahorita más bien ahorita ya no nos da tiempo de verlas todas. Pero, pues si tienen dudas, es el momento. ¿Alguna duda? ¿Si se entiende la diferencia del componente y por elemento? Sí, sí, yo sí lo entendí, profesor. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Dudas de la tarea? Podemos checar una rápido. Todo bien. Ok, entonces hagan su tarea, muchachos. Si tienen dudas, pues las trabajamos. ¿Vale? Parece Ok, que las profesor. tareas son 40%, entonces sí entréguenlas, porque si no entregan las tareas, es difícil que pasen. ¿Sale? Ahorita les voy a calificar sus pósters, ya los recibí los de los 4 equipos, no hay ningún problema, y ahorita los checo. ¿Sale? Sale, profesor. Ok, pues nos vemos en la próxima clase, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Descanse. Hasta Muy luego, bien, hasta luego. profesor. Gracias. Buena tarde. También ahorita les mando el apunte. Sale, nos vemos. Sí, gracias. Terminamos.